recordarles que vamos a dejar grabada esta presentación para que los padres puedan ingresar a través de nuestro canal de YouTube, que nos pidieron algunos que están aún en teletrabajo de grabarla para que puedan entrar posterior a esta reunión. No sé, creo que veo a Rosa Montero conectada, no sé si podrá dar unas palabras de inicio. Si puede hacerlo, que me confirme por el chat. Ah, no, no puede. Pero vamos a partir, yo creo que, doctora, esperamos hasta las Sí, 20:05, ni un ¿sí? problema, sí. Mientras esperamos, queremos agradecer, doctora, que pudiera unirse a esta charla, que sea la primera charla de bienvenida a todos los padres. La doctora Sara Concha ha sido parte fundamental de nuestro trabajo, de nuestro último trabajo, que fue nuestro manual educativo para pacientes con artritis juvenil, y esperamos pronto empezar a trabajar material para las otras patologías que vamos a empezar a educar junto con nuestro inicio, que fue la artritis juvenil, y hoy en día vamos a empezar a recibir pacientes con otras patologías que sabemos que necesitan este apoyo, que es fundamental y que es necesario en el proceso de adaptarse a tener una enfermedad crónica. Doctora, ¿cómo fue participar de ese proceso mientras esperamos que se unan? Bueno, primero felicitarlas porque la verdad es que la corporación que han creado, bueno, Rosa y Paloma es una corporación de ayuda al paciente muy importante, con información muy buena y la verdad es que no en todos los países lo tienen, así que es un privilegio, una suerte poder en Chile contar con una agrupación de pacientes tan importante. Y bueno, yo creo que una cosa ha sido la guía GES, que es un documento legal que ha sido creado como para los pacientes, pero la verdad es que de información para los pacientes propiamente tal chilena, yo creo que es súper bueno contar con este manual, contar con información más propia de nosotros, porque como sabemos no todos, en todos lados del mundo es lo mismo y también la enfermedad, cómo repercute en la familia y en los pacientes es distinto también en cada lugar, entonces es muy bueno tener algo propio. Y más principalmente siempre con el apoyo de los especialistas, que es algo que siempre hemos tenido como eh, principal objetivo, que toda la información que podamos entregar a las familias sea siempre con la revisión de los especialistas que trabajan con nosotros. La doctora se integró al equipo de reumatología de la Red Salud Christus hace un tiempo, y es súper importante porque tenemos muy poquitos especialistas y la doctora viene a ser una más de este equipo tan necesario para los pacientes, y se valora mucho que existan profesionales de la salud interesados en poder apoyar a pacientes con enfermedades reumatológicas de la infancia, alergias y otras enfermedades que tienen que ver con la inmunología, que también está dentro de lo que hoy día veremos. En honor al tiempo, yo creo que ya tenemos gente conectada, yo creo que mucha gente se va a empezar a conectar durante la charla. Sí, doctora, le invito a poder compartir su pantalla para que demos inicio a esta charla. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Entonces, como dijo la Paloma, mi nombre es Sara Concha y la idea de esta presentación, la verdad es, traté de armar algo como una pauta de lo que creo son las principales dudas que nos hacen los pacientes, pero la idea es que ojalá todas las dudas que tengan las vayamos preguntando, las vayamos conversando, porque muchas veces eh, uno da una explicación un poco muy técnica de la enfermedad y las preguntas son más orientadas a otras cosas, entonces por eso cualquier duda, feliz que lo vayan haciendo. La verdad es que las enfermedades reumatológicas de la infancia son muchas y las enfermedades inmunorreumatológicas muchas más. Hoy día voy a hablar de la parte más reumatológica, no de las inmunodeficiencias primarias, pero sí de las enfermedades más reumatológicas. ¿Y qué son las enfermedades reumatológicas? Bueno, son un conjunto de enfermedades
que se caracterizan por provocar inflamación, degeneración o alteración de los tejidos que forman los músculos, los tendones, produciendo dolor, rigidez y limitación de los movimientos. La verdad es que esta es una clasificación bien, o sea, una definición bien como amplia. La palabra reumato todavía sigue siendo un poco un misterio, pero involucra principalmente enfermedades asociadas a las articulaciones, tejidos como los músculos y los tendones. Hoy día voy a tratar de hablar principalmente de las dos enfermedades más frecuentes y de las dos enfermedades que por eso mismo están en el GES o en el auge, que son la artritis idiopática juvenil y el lupus. Pero la idea es que voy a nombrar un poquito después las otras y si tienen dudas específicas de esas otras las vayamos conversando. ¿Por qué el GES? ¿Por qué les nombro el GES al principio? Porque el GES son las garantías explícitas en salud y como padres es importante que conozcan que es un conjunto de beneficios garantizados por ley para todas las personas que estén afiliadas a FONASA y las ISAPRES. No, esto no excluye a nadie en el fondo. Y las garantías son exigibles, tienen que exigir son acceso, oportunidad, que esto es tiempo máximo de espera para que se les otorgue la prestación, protección financiera y calidad. Y por eso la calidad es muy importante lo que nombraba la Paloma, que lamentablemente somos todavía pocos reumatólogos y inmunólogos en Chile y la idea es que estamos tratando de formar cada vez más para que la calidad sea mejor y ya este año, por suerte, ahora poquito tiempo más, este mes se gradúa una reumatóloga que es la María de Los Ángeles Morales, que se va a la zona norte, así que estamos muy contentos de tener a alguien en La Serena y en La Serena, ella va a estar principalmente allá, y, y al sur se va La Bárbara, que se va a Osorno, así que de a poquito vamos tratando de formar y aumentar el número de profesionales. Bueno, y el GES incluye 85 patologías, pero las que nosotros nos importan son la IJ y el lupus. ¿Y qué es la IJ o artritis idiopática juvenil? Es un grupo heterogéneo de enfermedades, como habrán visto o conversado entre padres, la enfermedad es muy variada, pero se caracteriza por presentar artritis de un origen desconocido que persiste por más de 6 semanas en menores de 16 años. Para el GES es 16 años o menos, 17 años o menos, o sea, esa es la definición, 16 años, 5 meses sigue siendo artritis idiopática juvenil. ¿Y qué es artritis? Que también es muy importante clasificarlo porque se define, perdón por la falta de grafía, me falta una N, pero es un aumento de volumen o dos de los siguientes, que es limitación del rango, dolor o aumento de temperatura. Entonces, como ven en la foto, que es como un poco grotesca, pero se ve una rodilla grande, roja, que impresiona como caliente, ¿cierto? Eso es la artritis. Y es la enfermedad reumatológica crónica más frecuente de la infancia. ¿Cómo la clasificamos? La clasificación, bueno, viene de hace varios años, la clasificación de la ILAR, y que esto nos ha ayudado a diferenciar, porque la verdad es que se agrupan diferentes tipos de enfermedades bajo este como paraguas de artritis idiopática juvenil, porque es muy distinto tener, por ejemplo, una artritis sistémica o una artritis oligoarticular. Acá pueden ver que en azul, o azul más claro, celeste, está la forma oligoarticular, que son 4 o menos articulaciones, que es la forma más frecuente. Luego en frecuencia está la artritis poliarticular con factor reumatoideo negativo. Luego la artritis sistémica, un poco a la par con la artritis relacionada a entesitis. La artritis indiferenciada, psoriática y menos frecuente la poliarticular, factor reumatoideo positivo, que esa es la que como uno cuando le dicen artritis al tiro piensa como en un adulto mayor, con las manos con deformidad. Esas son las formas poliarticulares factor reumatoideo del adulto, que son muy distintas a las de los niños y eso es súper importante tenerlo claro. Los niños en el fondo no son adultos chicos, no es la misma enfermedad que un adulto. Lo otro importante es saber que el diagnóstico es clínico. Aunque uno puede apoyarse con imágenes y muchas veces van a ver que los médicos les pedimos ecografía, resonancia, para tratar de ver bien cuál es la lesión, cuál es la inflamación, dónde está, porque a veces clínicamente uno no logra palpar, por ejemplo, bien una articulación del tobillo o uno no logra bien palpar una muñeca, entonces muchas veces nos apoyamos con ecografías o resonancias.
Y lo que es importante sobre apoyos al diagnóstico, los exámenes de laboratorio no hacen diagnóstico. El factor reumatoideo positivo, que a uno se sabe que hasta un 4 o 5% de los niños pueden tener factor reumatoideo sin tener una enfermedad. Entonces es súper importante saber que el tener un factor reumatoideo positivo o el tener un anticuerpo antinuclear no hace el diagnóstico. Y luego voy a saltar directamente a los tratamientos para hablarles un poco sobre los efectos adversos principalmente, pero saber que en el fondo el tratamiento va a depender del tipo de artritis que uno tenga. Como les decía, esto es un paraguas que involucra muchas enfermedades, entonces es muy distinto a un paciente con una artritis oligoarticular, por ejemplo, un niño de 5 años que tiene un dolor de la rodilla derecha, y se le inflamó, tiene artritis y que probablemente el tratamiento, si tiene solo compromiso de esa articulación, va a ser la inyección intraarticular de corticoides. En cambio, un niño que tiene más articulaciones involucradas o que no es posible hacer una infiltración, quizás va a requerir metotrexato y muchas veces no van a responder a los tratamientos anteriores y van a requerir medicamentos biológicos como los anti-TNF, principalmente adalimumab y etanercept son los que más usamos. De las formas poliarticulares son muchas articulaciones, por lo que habitualmente no se hacen inyecciones intraarticulares, pero sí se usa el metotrexato y los biológicos. En cambio, las formas sistémicas, que es muy distinto, son niños que tienen fiebre, que tienen el hepatosplenomegalia, que se llama al hígado y el vaso más grande, que tienen lesiones en la piel, que tienen adenopatías o ganglios inflamados. Esos niños van a requerir tratamiento con glucocorticoides sistémicos y con biológicos que son distintos a los usados en otros tipos de artritis. Entonces, sobre los tratamientos, yo creo que la pregunta más frecuente son cuáles son los efectos adversos. Y bueno, de los corticoides intraarticulares, que es súper importante saber que las ventajas es que la verdad es que 2/3 alcanza remisión por un año después de la primera inyección, tiene mayor duración en los de menor edad con oligoartritis que iniciaron su enfermedad chiquititos y que tienen VHS, que es un parámetro inflamatorio, es un examen que muchas veces lo pedimos junto al hemograma o que viene informado junto al hemograma y que nos habla de que hay inflamación. Esos niños responden muy bien a los corticoides articulares, entonces es un muy buen tratamiento. Y la verdad es que los efectos adversos son pocos y son bien poco frecuentes. La verdad es que tener una infección por una inyección intraarticular es menos del 0,1%, es muy infrecuente. Habitualmente además esto se hace bajo una técnica estéril, como ven acá en la foto, con guantes, se hace en una sala de procedimientos. Entonces la probabilidad de tener una infección es muy baja. Sí puede haber lo que se llama una sinovitis por cristales transitoria, que es que los niños tienen como dolor después de la inyección los primeros días, que eso se pasa después ya a la semana, ya andan súper bien. Lo otro es que al retirar uno la jeringa puede caer un poquito de este medicamento en la piel y producir como una lesión blanquecina, que también es muy infrecuente y tomamos las medidas para prevenir que eso no ocurra. Y lo otro es calcificaciones atróficas en las radiografías, pero que esto también es bien raro que ocurra, pero puede ocurrir. Luego sobre el metotrexato, que me imagino que si hay acá papás con niños con artritis es como es su medicamento semanal y es tan usado y tan conocido, pero para los que no lo conocen tanto, este medicamento inhibe la replicación el uso de ácido fólico, entonces hace que las células inflamatorias se repliquen menos, es decir, se multipliquen menos, y con ello disminuye la inflamación. Tenemos dos formas, uno son los comprimidos, que son acá unas pastillitas chiquititas que vienen en dosis muy baja, en 2,5 miligramos, y por eso que muchas veces uno deja harto número de pastillas, por ejemplo, 8 pastillas a la semana, que suena como mucho pastilla, pero es porque el medicamento la concentración del medicamento es muy bajita, y eso nos permite irlo dividiendo y poder darlo de mejor forma. Y también hay una forma subcutánea que son inyecciones que algunos pacientes tienen que usar. Los efectos adversos, principalmente aumento de transaminasas, son las enzimas del hígado, que por eso les pedimos un perfil hepático al mes, después a los 3 meses, y después cada 3 meses. Pero importante que aumenta las transaminasas, o sea, un poquito las enzimas del hígado, pero que no se asocia a cirrosis. De infecciones, la verdad es que esto es bien poco frecuente, pero podría asociarse a infecciones bacterianas comunes y herpes zóster.
Podría haber también anemia y es por eso que también, además del perfil hepático, controlamos un hemograma, leucopenia, que es baja de los leucocitos o glóbulos blancos, trombocitopenia, que son las bajas de las plaquetas, y pancitopenia, que es que todo baje, pero esto la verdad en adultos se ha visto que es como un 1%, en los niños menos incluso, y que se recupera después de suspenderlo. Sí, esto es muy frecuente para los pacientes y es lo más como más notorio del efecto adverso, la cefalea, la irritabilidad, la fatiga, cambios de humor, sueño, que son cosas bien que pueden ser bien importantes, así como las náuseas y el malestar gastrointestinal. Y lo otro importante es la teratogenicidad, que en el fondo nosotros por eso le decimos a los pacientes que no pueden quedarse embarazadas si están tomando metotrexato, que además se excreta por la leche, pero en hombres eso sí no produce estos problemas. Sobre los biológicos, la verdad es que había puesto muchas cosas de los biológicos y lo redujo un poco porque creo que es mucho, muy variado y cualquier duda me pueden preguntar, ni un problema, pero lo importante de saber de los biológicos es que es un bloqueo específico de moléculas que producen inflamación. Entonces, la verdad ha sido tecnología más nueva de los últimos años, últimos, en verdad, hartos años, pero ya lleva casi 20, 30 años en el mercado de los biológicos y la gracia es que ha sido muy efectivo porque va específicamente a bloquear lo que produce la inflamación. Y los efectos adversos, la verdad, son infrecuentes, pero sí pueden producir alergia, pueden sobre todo dar reacción en el sitio de inyección. Puede dar también aumento de las infecciones respiratorias leves del tracto respiratorio. Es muy infrecuente que produzcan infecciones severas. Puede dar cefalea y puede dar dolor abdominal y náusea. En cuanto a las infecciones, el biológico más usado o uno de los más usados en artritis es el adalimumab, que inhibe una molécula que se llama TNF, que se asocia a la respuesta a la tuberculosis y es por eso que siempre antes de partir biológico ustedes van a ver que nosotros pedimos una radiografía de tórax y un cuantiferón TBC o un estudio para ver que efectivamente el paciente no tenga una tuberculosis activa y que por lo tanto no tiene riesgo de tener una infección grave por la tuberculosis. Sobre los corticoides, bueno, muchas veces tenemos que usarlos, por ejemplo, en artritis sistémica, porque son muy efectivos en disminuir la inflamación, son muy rápidos y son muy buenos en ese sentido porque ayudan muy bien a controlar la enfermedad. Pero el problema son los efectos adversos. La supresión del crecimiento, infecciones severas, miopatía, osteoporosis, por eso que siempre usamos calcio y vitamina D en un paciente que está tomando corticoides sistémicos como la prednisona, como la metilprednisolona, úlceras pépticas, por eso muchas veces usamos omeprazol o esomeprazol, dislipidemia, hipertensión, por eso les pedimos comer con menos sal, cuidar la dieta, cataratas y Cushing, como pueden ver acá en la foto, que se pone la carita como de luna y salen estas estrías. Y eso principalmente sobre tratamiento, si tienen dudas después lo podemos conversar, pero quería hacer como más énfasis en la guía GES, para que los que no los conocen la conozcan bien, que en el año 2010 se incorporó la IJ al GES y es importante saber que garantiza ciertas cosas, como por ejemplo el tiempo máximo de espera, que desde que a ustedes les hacen el diagnóstico de AIJ, uno debería, desde que se confirma por el especialista el diagnóstico, 7 días para partir del tratamiento. Entonces, es importante conocer que la guía garantiza estas cosas para uno también saber y tener la tranquilidad de que si su hijo tiene artritis, debería iniciar, independiente de la previsión que tenga, debería iniciar el tratamiento lo antes posible. Lo otro importante donde se realiza la atención GES, si uno es FONASA, uno tiene que, ante la sospecha, dirigirse a su CEFAM o al CDT, el Centro de Diagnóstico Terapéutico, o CRS, que también se llama en algunos hospitales, y luego, cuando se hace el diagnóstico ya en el hospital o en donde esté el especialista, se deriva al hospital donde ya se puede iniciar el tratamiento. Y para los pacientes ISAPRE, en el centro médico privado donde se hace la sospecha, luego se hace el diagnóstico y luego se deriva a donde está el prestador GES, o sea, donde hay un reumatólogo pediátrico que los puede seguir y les va a dar las recomendaciones. Sobre los costos, esto también es importante saberlo, si uno es FONASA A o B, el monto a pagar es 0% del copago sobre el arancel,
si uno es FONASA C es un 10%, y si uno es FONASA D o ISAPRE es un 20% del copago sobre el arancel. Y quería mostrarles esto bien cortito, pero que hicimos una revisión de los pacientes que controlábamos en la Católica, que eran 280 pacientes que habían estado en control entre el año 2007 y 2018, y el tiempo de seguimiento fue aproximadamente como 4 años, la mayoría eran mujeres. Esto es porque, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque la verdad no hay muchos estudios de niños con artritis en Chile. Y esto era algo que nos preocupaba y quisimos como hacer una revisión de los pacientes que nosotros controlamos para conocer si las características de los pacientes eran similares a los de las series reportadas internacionales, y también demostrar o observar cómo el GES había influido en el diagnóstico y el tratamiento de la artritis en Chile. Entonces, como les nombraba, la mayoría de nuestros pacientes eran mujeres. La edad promedio al inicio era de 7 años, pero al diagnóstico de 8,5 años pueden ver que hay un retraso en el diagnóstico de aproximadamente 1 año, y la verdad es que aunque nos parezca mucho, esto se va en relación con series internacionales también, en que es una realidad el retraso en el diagnóstico entre que el niño parte, que dice me duele la rodilla, hasta que alguien efectivamente le dice sí, tú tienes una artritis. Pasan meses, pasa alrededor de 1 año. De los subtipos de artritis, como les había mostrado el gráfico al principio, pero es bien parecido a las series internacionales, en que lo que más frecuente vemos es niños con oligoartritis, es decir, 4 o menos articulaciones comprometidas, y luego nosotros teníamos más pelvis espondiloartritis o artritis relacionada a entesitis, que esa significa la sigla ERA, y luego como las otras series, poliartritis factor reumatoideo negativo. La mayoría eran mujeres, como les había nombrado. La edad de inicio versus la edad del diagnóstico, como podemos ver, en casi todos los tipos de artritis, el retraso en el diagnóstico es alrededor de 1 año. El número de articulaciones afectadas, bueno, como les nombraba, las poliartritis son 5 o más, las oligos son 4 o menos, entonces pueden ver el número de articulaciones afectadas, que obviamente las poliarticulares, los niños tienen más articulaciones afectadas. Y sobre el laboratorio, esta es otra cosa que es importante. Como pueden ver, lo que quiero mostrarles con esta gráfica es que no todos los pacientes tienen anticuerpos antinucleares positivos y no todos tienen, por ejemplo, HLA-B27 positivo. Es decir, estos no hacen diagnóstico de enfermedad. Un niño puede tener igual artritis aunque tenga los anticuerpos negativos. De comorbilidades, que esto también es importante, que los niños con artritis muchas veces tienen no solo artritis, sino que además tienen uveitis, tienen entesitis, tienen psoriasis, tienen enfermedades inflamatorias intestinales, eso significa esta sigla, como el Crohn o la colitis ulcerosa, o otras enfermedades autoinmunes. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Sobre la uveitis, quería mostrarles que nosotros tuvimos 34 niños con uveitis. ¿Y por qué les quiero nombrar esto? Porque es más frecuente que los niños tengan uveitis si tienen un anticuerpo antinuclear positivo, si tienen una oligoartritis, y que lo más frecuente es que, porque hoy día también reduje un poco para no hablar tanto de uveitis, pero uveitis también el tratamiento principalmente va a ser los corticoides, el metotrexato y los medicamentos biológicos. Pero aún así la remisión de la uveitis es alrededor de un 85%, como pueden ver acá abajo, e incluso hay pacientes que se reactiva su uveitis estando con un biológico y requieren muchas veces cambio de biológico. Así que la uveitis puede ser una comorbilidad importante de la artritis que a veces va a ser bien de difícil manejo. Y sobre los tratamientos, como habíamos hablado, depender del tipo de artritis, por eso acá es como harta barra, harta información, pero solo quiero que se noten que el azul es el metotrexato, es decir, que el metotrexato es el medicamento más usado en todos los tipos de artritis. Acá este que está en naranjo, que sobresale corticoide sistémico, es porque la artritis sistémica requiere la mayoría de las veces tratamiento con corticoide sistémico, y los biológicos también que son frecuentemente usados. Y sobre eso, el tipo de biológico, como les había nombrado anteriormente, en naranjo pueden ver el adalimumab, que es el que más usamos, y en azul o celeste el etanercept, que es, o marca comercial es el Enbrel, por si a alguna les suene más, pero esos son los principalmente usados. Y en la artritis sistémica, que es otro tipo de artritis, es muy diferente, el más usado es otro biológico que se llama tocilizumab.
Y quería mostrarles cómo ha cambiado el tratamiento después de que se implementó el GES, que esto es bien interesante porque si ven acá, en rojo están los biológicos y podemos ver que nosotros clasificamos tres tipos de grupos de pacientes: los pacientes que habían sido diagnosticados y tratados antes del GES, los que habían sido diagnosticados antes del GES, pero siguieron en control después del año 2010 que se implementó el GES, y los que se diagnosticaron y siguieron en control después del inicio del GES del año 2010. Entonces, lo que quiero mostrarles con el GES, se empezaron a usar los biológicos de forma importante porque la verdad es que antes eran inaccesibles por su costo. Y lo otro es que después del GES, después del año 2010, los pacientes se empezaron a diagnosticar antes. Pueden ver que antes del 2010 los pacientes tenían un retraso en el diagnóstico de 15 meses, o sea, un niño se demoraba 15 meses entre que tenía el dolor y le dijeran que tenía artritis, versus 9 meses después de la implementación del GES. Y la remisión de la enfermedad también, que después de que se incorporó el GES, la enfermedad tenía una remisión de un 41% versus un 29% antes. Entonces, por eso son importantes conocer estas medidas gubernamentales, porque es importante asegurarnos que se cumplan y que se garanticen para todos los niños. Y lo último de artritis que quiero nombrarles es que hay otros dolores articulares que no son artritis, como el dolor de crecimiento, que nosotros le llamamos dolor óseo recurrente benigno, que son estos dolores nocturnos en ambas piernas, que no se asocia a aumento de volumen ni cojera, no se asocia a otros síntomas, y la verdad es que es súper frecuente en los niños. Entonces también es importante saber que no todo el niño que le duelen las piernas o que le duele alguna articulación es artritis. También existe el síndrome de dolor crónico generalizado o síndrome de amplificación del dolor o fibromialgia juvenil, que la verdad que es súper importante reconocerlo a tiempo para tratarlo a tiempo, porque el tratamiento de estos niños con ejercicio y con mejora del sueño, de la higiene del sueño principalmente, lleva muy buenos resultados. Y si no, estos niños muchas veces sufren de dolores crónicos y pueden incluso llegar en silla de ruedas, como hemos visto algunos niños. Entonces no hay que tampoco, no porque no sea artritis, no es un dolor articular importante. También la hiperlaxitud, es frecuente que niños tengan hiperlaxitud y que les duelan las articulaciones, o otras cosas ya como sinovitis de cadera, o disfunción patellofemoral o osteocondritis. Eso sobre artritis. Ahora quería hablarles más cortito, pero de lupus, que el lupus es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar varios órganos del cuerpo, especialmente la piel, las articulaciones, la sangre, los riñones y el sistema nervioso central. En Chile la incidencia es baja, es de un 0,3 por cada 100.000. Es más frecuente en mujeres. Sabemos que después de la adolescencia aumenta, se está relacionado a temas como hormonales, por así decirlo, pero es más frecuente en mujeres a mayor edad, y en los prepúberes, en cambio, es 4:1, es decir, cada 4 mujeres hay un hombre. Y la diferencia del lupus de los adultos con los niños es que los niños en general son solo un 10% del total de pacientes con lupus, pero sí es muy importante reconocerlo a tiempo porque tienen más riesgo de nefritis lúpica. El lupus es clínico también el diagnóstico, y por eso que es importante que a veces uno va a buscar criterios clínicos, criterios de diagnóstico, perdón. Entonces van a encontrar, si ponen en Google lupus criterios diagnósticos, van a encontrar estas tablas o estos criterios, que la verdad que todos los criterios que existen han sido creados para clasificación, para estudios que evalúan la efectividad del tratamiento. Eso es súper importante, que el diagnóstico igual sigue siendo clínico. Estos criterios nos ayudan mucho a orientar a un paciente que, por ejemplo, llega con síntomas en la piel, con unas plaquetas bajas, nos ayudan a orientarnos, pero es importante que el diagnóstico siga siendo clínico, ¿ya? Y lo otro importante es que, como ven acá, de los criterios, arriba acá en esta tabla está en inglés, pero lo primero que dice es que tiene el paciente que tener anticuerpos antinucleares positivos. Entonces es súper importante entender qué son los anticuerpos antinucleares y que no siempre son lupus, ¿ya? Los anticuerpos antinucleares, como dice la palabra, anticuerpo, acá pueden ver un dibujo de un anticuerpo que ahora está muy de moda con el COVID. Entonces son parte de nuestras defensas, son defensas que habitualmente deberían estar dirigidas contra bacterias o virus, pero que en este caso se dirigen contra el núcleo de las células de uno mismo. Entonces se produce un fenómeno de autoinmunidad, donde hay inmunidad, o sea, defensas, anticuerpos contra uno mismo, contra el núcleo de las células de uno mismo. Y efectivamente, los pacientes con lupus tienen anticuerpos antinucleares positivos,
pero no todos los niños con anticuerpos antinucleares positivos tienen un lupus. Se sabe que hasta 15% de los niños sanos tienen estos anticuerpos y que nunca van a desarrollar una enfermedad. Entonces eso también es importante tenerlo claro. Y el lupus se manifiesta por diferentes signos clínicos. Acá son imágenes un poco como bien quizás exageradas, pero es para darles una idea de que el lupus puede dar estas lesiones en la piel que le llaman mariposa lúpica, como ven que compromete las mejillas y atraviesa toda la nariz y el ala nasal. Puede dar ronchas en la piel de este tipo, puede dar alopecia no cicatrizal, que eso es bien importante, que en el fondo se cae el pelo de forma difusa, no dejando cicatriz. Entonces es bien diferente, pero puede ser súper importante, y nosotros por eso siempre preguntamos por caída del pelo, cuando les preguntamos si deja pelos en la almohada, porque es una caída de pelo bien importante y de forma difusa. Y lo otro son las úlceras orales recurrentes, que suelen ser en el paladar duro y que suelen ser bien grandes y bien invalidantes. Entonces, perdón, antes de eso, estos son como las cosas de fotos que yo les puedo mostrar, pero la verdad es que las principales manifestaciones y lo más importante van a ser los signos clínicos, o sea, las manifestaciones como la nefritis lúpica, que es lo que va a dar más compromiso a largo plazo. Y por eso que el tratamiento, lo primero va a ser actividad física. Es muy importante, que siempre recomendamos en todos los pacientes con enfermedades reumatológicas, la actividad física y la protección solar. La hidroxicloroquina es un tratamiento muy usado por los pacientes con lupus para disminuir las crisis, y tratamientos inmunosupresores, como por ejemplo los corticoides sistémicos, que muchas veces tenemos que usarlos, sobre todo los pacientes con nefritis lúpica, la ciclofosfamida, el micofenolato, la cetoprina, y ya otros biológicos como el belimumab o el rituximab. Siempre que usamos corticoides, como les nombraba antes, usamos vitamina D y calcio para proteger los huesos, y las vacunas, que va a ser muy importante, que voy a hablar al final un poquito sobre vacunas en pacientes reumatológicos. Y luego, de enfermedades menos frecuentes, la esclerosis sistémica. Esclerosis significa piel dura, y esta es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida que se caracteriza por fibrosis o piel dura en diferentes órganos. En primer lugar, en la piel, en el aparato digestivo, en el pulmón, corazón y riñón, y la verdad es que tiene alta mortalidad, es una enfermedad bien grave. Es bien poco frecuente en la infancia. En general, de todos los pacientes con esclerosis sistémica, solo un 3% son niños, pero puede afectar de forma difusa, dando síntomas en órganos internos como artritis, en el sistema gastrointestinal, en el sistema cardiopulmonar y en el sistema renal, y de esta forma difusa va a ser por tanto muy grave, o puede dar una forma más limitada, afectando solo la piel. Entonces, si lo vemos también en imágenes, las formas más difusas van a afectar principalmente el pulmón y el corazón, que eso va a producir mucha mortalidad, muchos problemas severos de salud, y puede afectar, y muchas veces por eso pedimos una capilaroscopía, que acá pueden ver las imágenes. Esto es capilaroscopía, es mirar los capilares, que es el borde de la uña, que en estos pacientes puede estar alterado, y la forma limitada afecta generalmente más solo la piel, pero como pueden ver, la piel dura o esclerosis hace que se produzca una cara que le llamamos como cara en forma de pájaro, porque así está escrito en la literatura, eh, por el compromiso que produce, y el Raynaud, que es estas manitos de acá de este niño, que pueden ver que es que se ponen los deditos, la parte distal de las extremidades, blancas, pálidas y después moradas, y que eso le llamamos un Raynaud. Por eso siempre preguntamos si se le ponen las manos moradas o blancas, principalmente en el invierno con el frío. Y existe otra forma de esclerosis o de piel dura, que es más localizada, que no afecta a los órganos internos, sino que afecta solo la piel, pero también es muy invalidante y puede producir compromisos estéticos importantes, como pueden ver acá, que se llama esclerosis localizada o morfea, y esto provoca en la piel este tipo de lesiones, y a veces puede producir en la carita estas lesiones que se llaman en coup de sable o como en golpe de sable. Y por eso estas enfermedades tienen tratamientos distintos y terapias más dirigidas. Y ya para ir terminando, hablarles de la dermatomiositis, que es una enfermedad caracterizada por miopatía o enfermedad de los músculos y lesiones en la piel.
es más frecuente en mujeres, y el diagnóstico también, como las enfermedades reumatológicas, como la mayoría de las enfermedades reumatológicas, requiere de la clínica, como pueden ver acá, de las imágenes, pero también de exámenes de laboratorio. Se caracteriza principalmente por debilidad simétrica muscular. Esto significa que los músculos, pero que los niños pierden fuerza muscular. Este rash heliotropo que le llamamos, que pueden ver acá la carita de esta niña con como los párpados más violáceos, y las pápulas de Gotrón son esto que tiene en las manos de este niño, en el que se ven estas lesiones sobre las articulaciones que son llamadas pápulas de Gotrón. Pero también se acompaña de alteraciones en los exámenes, como las enzimas CK, GOT, LDH, por una electromiografía alterada y por una biopsia muscular que muchas veces se requiere para el diagnóstico, pero no siempre. Y hay otras enfermedades reumatológicas que son menos frecuentes en la infancia, que si tienen dudas las podemos conversar ahora, pero la enfermedad mixta del tejido conectivo, un síndrome de sobreposición, enfermedades autoinflamatorias, síndrome de Behçet, uveitis, vasculitis, sarcoidosis, fiebre reumática, síndromes antifosfolípidos. Entonces son muchas las enfermedades y muy variadas, pero estas ya son menos frecuentes en los niños. ¿Qué es importante? Y sobre todo en relación al COVID, quería terminar nombrándole sobre las vacunas, que es importante saber que los pacientes inmunosuprimidos, es decir, con prednisona en dosis alta por más de 2 semanas, que están con metotrexato en dosis de más de 4 miligramos por kilo semanales o que están recibiendo biológicos, no se recomiendan vacunas vivas como la del sarampión, la varicela y la fiebre amarilla. En cambio, sí se recomiendan y es súper importante recomendarlas y que ojalá los pacientes se puedan administrar las vacunas de la influenza, del neumococo y la vacuna del COVID. Y en el caso, bueno, la vacuna del COVID, como quizás sabrán ya, está aprobada ahora solo para niños entre 16 y 18 años, pero para los menores no está aprobada y por tanto lo que estamos haciendo es esta vacunación capullo, que les recomiendo si es que todavía no se han podido vacunar, le pidan a sus tratantes, nos pidan a los médicos el formulario para completarlos para que el ambiente de ese niño pueda estar vacunado contra el COVID, para que así él tenga menos riesgo de que le dé COVID. Entonces, como conclusión, las enfermedades reumatológicas son poco frecuentes, pero pueden ser graves y producir complicaciones severas. Importante preguntar a su médico las dudas, yo creo que esto es súper importante, las agrupaciones de pacientes son muy buenas, ayudan mucho, hay que apoyarse en otros pacientes, pero también hay que saber preguntar las dudas porque no todas las, por ejemplo, las artritis o no todas las enfermedades reumatológicas son iguales, no todos los niños tienen la misma enfermedad reumatológica, entonces a veces el tomar conducta, sobre todo en los tratamientos, basado en opiniones de alguien que no es su médico, puede traer complicaciones, entonces por eso hay que preguntar siempre, insistir nomás, aunque el médico si a veces no les contesta, insistirle. Y lo otro, buscar información, como dijo antes la Paloma, información en páginas web bien calificadas. En la página de la corporación es súper buena, está súper bien hecha, tiene información seria, entonces les recomiendo la página. Y si no, también esta página, la que puse en azul, la puse para que hicieran el link por si después queda la presentación, si no se las puedo mandar, o pueden buscar en Google Printo, que Printo es una agrupación europea que también tiene muy buena información sobre las enfermedades reumatológicas, está hecha para pacientes, uno puede pinchar específicamente en la página Chile y los lleva a la información en español, y sobre enfermedades también, hay muy buena información también sobre enfermedades reumatológicas menos frecuentes, así que también es una muy buena página para poder informarse y para poder aprender más sobre la enfermedad que tiene sus hijos. Así que con eso voy a concluir y dispuesta a todas las preguntas que tengan y a conversar sobre lo que les interese más. Les pedimos que levanten la manito, está arriba, para ir ordenando la conversación. También quiero darle la bienvenida, está el doctor Enzo Cantiglione conectado y está el doctor Eduardo Talesnik conectado a esta reunión, dos profesionales maravillosos, el doctor Talesnik, reumatólogo también del equipo de la Red Salud Christus, y el doctor Enzo Castiglione, nuestro director médico y especialista en uveitis. Así que primero, darle las gracias a todos los que están conectados. Yo sé que esta charla, que es una charla inicial, donde se habla de todas las enfermedades reumatológicas, he visto que varios padres que están recién diagnosticados se conectaron, y antes de comenzar con las preguntas,
Toda esta información, muchas veces nuestros padres se empiezan a agobiar y se asustan mucho, pero lo importante es entender que el equipo que existe tratando pacientes con estas enfermedades en Chile es un equipo extremadamente preparado, son profesionales maravillosos y los van a poder guiar. Es complejo al inicio, pero se puede vivir con esta enfermedad y es un camino donde van a estar acompañados de grandes profesionales. En el chat pueden ir levantando la mano. También tenemos disponible en la página web el formulario del tema de la vacunación capullo. Así que los invito a levantar la mano. El doctor levantó la mano, así que doctor, le doy la palabra al doctor Enzo Castiglione. No nos íbamos a perder esta charla por ningún motivo. Muchas gracias, muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestra nueva reumatóloga pediatra, ¿eh? La doctora Concha es una tremenda profesional y yo creo que eso no pasa desapercibido para los papás y nuestros niños. Es muy satisfactorio ver cómo tenemos a alguien en quien podemos confiar, alguien que está tremendamente motivada y que nos ha dado un par de mensajes. Primero, tener un anticuerpo antinuclear positivo no quiere decir que estamos enfermos. Y segundo, hay un montón de enfermedades reumatológicas de la infancia y siempre se puede estar peor. A veces uno como padre siente que sus niños están pasando por algo terrible y es algo doloroso, pero hay muchas otras enfermedades y siempre hay alguien al lado nuestro que también necesita una manito. Aprovecho también de saludar y agradecer al doctor Eduardo Talesnik, que es realmente quien me enseñó a manejar las juguetes infantiles. Así que para ambos, la doctora Sara Concha y el doctor Eduardo Talesnik, un gran abrazo y un saludo grande a nuestros papás de la corporación y nuestros niños. Gracias. Si alguien más quiere hacerle una pregunta a la doctora o tomar la palabra, los invitamos. Aquí, Paz Rivas. Hola, buenas noches. Yo soy Paz. Mi hijo fue diagnosticado hace muy poquito ya con su artritis idiopática juvenil. Él tiene una poliartritis con factor reumatoideo negativo. Mi consulta es, no alcancé a llegar antes a la charla por un motivo personal, pero Benjamín me he dado cuenta que muchas veces no hace crisis en las articulaciones, pero sí le duelen mucho los huesitos. Por ejemplo, la parte de los huesitos de las pantorrillas y los antebrazos. Eso me he dado cuenta porque él se queja mucho de dolor. A veces en las noches, a veces despierta con mucho dolor en sus articulaciones o en el antebrazo, pero al ratito se le pasa. ¿Eso igual tiene que ver con su artritis? Es una muy buena pregunta porque de hecho hay dos cosas. Uno, que los niños con artritis también pueden tener dolores llamados de crecimiento, o sea, les pueden doler los músculos, les pueden doler otras cosas, o pueden, por ejemplo, tener una lesión traumática y que les duela por otras cosas, pero también pueden doler los músculos o los huesitos de forma secundaria a la inflamación articular, muchas veces también por el desuso o, por ejemplo, un niño que tiene inflamada la rodilla, quizás va a usar más la otra pierna y esa pierna va a tener cambios, por ejemplo, en la masa muscular. Entonces, la verdad es que varía caso a caso, hay que obviamente examinar bien que no sea algo más muscular, pero también recordar que estos dolores más nocturnos que duelen en general toda la pierna, todo el brazo, duelen, dura un ratito, ayudan las friegas, que eso es súper importante, que suena como de la abuelita el sana, sana, potito de rana, pero eso tiene una base científica muy seria, que en el fondo es que uno al hacer estos masajes o friegas, como le llamamos acá, uno está como confundiendo la fibra nerviosa y eso hace que efectivamente disminuya el dolor. Entonces, también esas cosas pueden ayudar a los niños con dolor y, por ejemplo, si Benjamín tiene dolor en las noches, quizás lo pueden ayudar las friegas y ver siempre, obviamente, que no sea preguntar a su tratante, pero que no sea asociado, si su artritis está bien controlada, también puede tener dolores de otros tipos. Muchas gracias por la aclaración. Paloma, estás con el micrófono silenciado, parece. Maravilloso. Catalina Román. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Catalina.
Bueno, mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que yo tengo artritis juvenil diagnosticada igual y al igual que un lupus eritematoso sistémico. El asunto es que llevo harto tiempo con tratamiento biológico y estoy como con mi segunda inyección. Yo no sé si esto después más adelante pueden cambiar las inyecciones o en algún momento me las podrán quitar o siempre voy a tener que ocuparlas. Bueno, depende mucho de la enfermedad. La verdad es que depende mucho también de por qué te hayan dejado ese tratamiento biológico, porque no sé si, por ejemplo, tú tienes más compromiso renal, quizás por eso te dejaron esas inyecciones o te las dejaron más por la artritis. Me la dejaron más por la artritis. Mira, habitualmente el tratamiento con biológicos suele ser prolongado, habitualmente más de un año, pero también la enfermedad puede remitir y eso es súper importante y es como común a las enfermedades reumatológicas que tienen periodos en que uno está con mucho dolor, con mucha, o en una crisis que le llamamos, que también por si lo leen en inglés le dicen flare, pero que es como una activación, están con una enfermedad más activa. Pero también sabemos que después la enfermedad puede tener periodos en que uno esté muy bien y uno puede incluso remitir la enfermedad, que se llama cuando ya uno puede dejar de usar medicamentos. Entonces, depende un poco, la verdad, del tipo de enfermedad, de por qué uno partió usando esos tratamientos, pero sí hay que tener esperanzas porque es súper importante saber que esta enfermedad pasa en momentos muy malos, sobre todo con el lupus, pasan momentos Sí. hospitalizados, momentos con corticoides en altas dosis que producen muchos efectos adversos, muy molestos, entonces, pero después saber que que vienen muchas veces periodos muy buenos también. Y lamentablemente las enfermedades reumatológicas son así, tienen sus subidas y sus bajadas, por así Sí. decirlo. Sí, eso es lo que pasa. Ah, ya. Bueno. Ah, y otra consulta, hace poco comencé porque estoy como en medio de una crisis y me dieron metrotrexato. ¿Eso también es como largo el tratamiento con metrotrexato o también puede ser, o a veces lo dan como en dosis o en periodos cortos para como manejar la crisis? No, el metotrexato lo usamos por periodos largos. Ah, General, ya. Ok. lamentablemente no es como, por ejemplo, cuando dejamos antiinflamatorios para disminuir el dolor, como en la crisis. El metotrexato es un medicamento que al revés, se usa de forma más larga. Ah, ok. Ya. Muchas gracias, doctora. Bien. Gracias, Catalina. Milena. Hola, hola a todos, yo la doctora. Hola. Harto tiempo que no la veía. Bueno, yo soy mamá de Emilio. Emilio tiene una artritis idiopática juvenil sistémica y estamos a puertas ya, nosotros somos de regiones de Iquique, estamos a puertas ya de ir al próximo control en que probablemente le van a quitar tocilizumab, ya porque ha estado con buenos parámetros, etcétera. Y en relación a eso es mi pregunta, porque he leído algunos efectos también que conlleva el retiro del medicamento. Y quería saber si eso también, porque lo leí en relación a adultos. Por ejemplo, no sé, leía que existían algunos problemas como dolores mandibulares o síntomas de ese tipo. Y quería saber si es que se daba generalmente algún efecto asociado al retiro del biológico. El principal riesgo de retiro del biológico es que vuelva la enfermedad, que obviamente es algo que uno no quiere pensarlo, pero obviamente es algo que puede ocurrir. Uno ya cuando retira el biológico es porque está muy seguro que la enfermedad está inactiva. Entonces, imagino que Emilio ha estado bien durante harto tiempo. Sí. Y lo bueno de eso es que en el fondo la probabilidad de que tenga un rebote es muy baja. Aún sabiendo que podría existir, es muy baja. Entonces, la verdad es que los principales riesgos más son esos, que reaparezca la enfermedad. Ya. Pero sintomatología asociada al retiro del biológico no. No, en general no. Ya. Como por retirarlo él sí mismo, la verdad es que no sé si el doctor Talesling podrá decir algo diferente, pero en mi experiencia por lo menos es el riesgo es el que se reactiva la enfermedad. Muchas gracias.
Nuevamente yo sin micrófono. Dora también Perdona, estaba... Paloma, es que el doctor Talesnik está hablando. No sé si puedes desilenciarlo. Voy a buscar al doctor. Si aprieta el doctor puede desilenciarse. No puedo hacerlo yo, por lo que veo. Ahí estoy Ay, sí. Primero, felicitaciones por la reunión y por la presentación. Excelente, Sara. Muy, 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 muy clara. Muy clara, completamente de acuerdo con tu... Tuve un muy buen profesor, pues, doctor. No, no, no. Colorado delante de todo el público, así que... No. Los, los becados superan por lejos a los docentes, por lo menos en mi caso es lo que yo siento, así que... Pero tu respuesta... Doctor, usted es una eminencia, así que está preparando grandes médicos. Estoy de acuerdo con tu respuesta. El tema básicamente de la suspensión. La suspensión de los biológicos es un tema muy sensible porque el riesgo fundamentalmente es la recidiva o la recaída de la enfermedad. Por eso se hace en la forma tan cuidadosa y en forma muchas veces gradual. Para ir viendo la evolución y la reacción del paciente a la suspensión del fármaco. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a Dora. Dora, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Expresar alegría por una parte porque hay más especialistas. Yo siempre le pido al doctor Arturo que atienda a mi hija, que necesitamos especialistas. Nosotros antes vivíamos en la 4ª región y no había especialistas, teníamos que viajar a Santiago. Actualmente vivimos en Talca y agradecer a los que forman a los futuros doctores y especialistas que nos van a ayudar a caminar con esta enfermedad que ya llevamos varios años nosotros. Mi duda es respecto a cuándo se habla que la enfermedad entra en remisión, cuando los niños están sin crisis, sin medicamentos, ¿cuánto tiempo? Muy buena pregunta, porque hay dos tipos como de remisión. Una es con medicamentos y otra sin medicamentos. Hablamos de remisión cuando la enfermedad está inactiva, o sea, ya no tiene, por ejemplo, en el caso de la artritis, ya no tiene inflamación, dolor, y eso por 6 meses. Habitualmente al principio con medicamentos y después ya hablamos remisión sin medicamentos cuando ya lleva 6 meses sin medicamentos en crisis. Doctor, creo que está activando el micrófono, así que, doctor Talesnik. ¿No? También tenemos a Catherine, que tiene la mano levantada. Catherine, si puedes desilenciar tu micrófono. Hola, buenas noches. Mi nombre es Catherine, soy la mamá de Ámbar, paciente del doctor Arturo y de un staff de médico en la Católica. Feliz de haber llegado ahí. Primero que nada, estoy feliz del equipo médico, de todo lo que ha sucedido, porque Ámbar estaba bastante mal cuando llegamos, donde el doctor Arturo. El tema es que Ámbar está diagnosticada con una enfermedad mixta del tejido conectivo y está con Linfonet. Ya había estado bastante bien, pero seguía con el malestar estomacal. Fuimos donde el doctor Peña, el gastroenterólogo de la Católica, y le hicieron la biopsia con gastrointestinal y varios exámenes, y resulta que entre el mix de enfermedades que tiene, porque tiene enfermedad mixta del tejido conectivo, tiene una inmunodeficiencia primaria polisacárica, tiene von Willebrand y ahora tiene celíaca grado 3. El tema es que le tomamos los exámenes de control y ambas la semana pasada sí. Y resulta de que la vitamina D la tiene súper baja, así que
rápidamente el doctor Peña nos mandó con la nutricionista, la doctora Silvia, allá en San Carlos de Apoquindo. Y hasta hoy día estamos con una dieta súper estricta con ella por el tema de celíaco y también reforzando todo lo que es la proteína, la vitamina, comiendo cada 4 horas, sí, pero muy, muy estricta para poder levantarle el tema de las vitaminas, pero sigue con el malestar estomacal y el lunes tiene hora con el doctor Arturo y yo siento como que había estado bien como 8 meses y ahora estaba con una crisis, o sea, como digo yo, y llegamos allá explicándole al doctor y ella que es muy elocuente, que se empezó a hacer bolita de nuevo, el fatiga matutina, entonces, y por lo que he leído, no quiero adelantarme nada, pero el C3 y el C4 le salieron no buenos como en noviembre. Yo estoy ya yo había dejado de estar asustada por todas las cosas que pasaron con Ámbar, pero hoy día estoy como bien complicada con el tema de la vitamina D, del calcio, y que esté con esta dieta estricta y comiendo bien y comiendo nada con gluten, nada, cero. De hecho, ni siquiera podemos tener contaminación cruzada, ¿no? El cuchillo del pan de ella no puede usar el cuchillo del pan de nosotros. Y ya ha estado súper débil del estómago nuevamente. ¿Será que la enfermedad mixta volvió? Bueno, pucha, lo siento mucho que esté con una crisis, pero y lamentablemente hay que estudiar bien. ¿Por qué? Porque lo de las vitaminas es súper importante. En el caso de ellos, de ella, perdón, si tiene una enfermedad celíaca tan severa, probablemente no estaba absorbiendo las vitaminas. Entonces, probablemente también tenía tan baja todas las vitaminas, porque la vitamina D se adquiere por el sol y en nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas frecuentemente medimos la vitamina D porque sabemos que es muy importante mantener buenos niveles de vitamina D porque como no se pueden exponer al sol, así que siempre estamos como midiendo niveles de vitamina D y suplementando a los pacientes muchas veces en el invierno, pero en el caso de ella, si tenía enfermedad celíaca, probablemente su intestino estaba súper inflamado y eso impedía que absorbiera la vitamina D también, que adquiere, por ejemplo, por la leche, por los alimentos. Entonces, también eso probablemente influyó en que haya tenido las vitaminas bien bajas. Y hay que ver siempre si el dolor abdominal será por el tratamiento, porque ella está con micofenolato, ¿cierto? Por lo que entendí Sí, con el y Infolex. con hidrocloroquina. Claro, y en Y general el doctor le suspendió el Medrol. Ya, porque Perfecto. estaba súper bien y le suspendió el Medrol, pero bueno, el lunes ya tenemos la hora tomada. Bueno, Sí. yo creo que va a ser importante ver bien si es el medicamento, porque el micofenolato muchas veces produce molestias gastrointestinales bien importantes, y evaluar con los exámenes de laboratorio por su enfermedad mixta si no tuviera algún otro compromiso. Pero yo creo que la entiendo muy bien con lo de la angustia, porque uno quiere como saber qué está pasando y revisar obviamente los exámenes y todo eso, pero muchas veces hay pequeñas alteraciones y que uno como especialista sabe que quizás no son tan importantes, entonces le sugiero como de aquí al lunes tratar de no mirar tanto los exámenes y esperar a ver qué dice el doctor, porque el doctor Arturo sabe muchísimo y va a poder ayudarlos mejor a saber si estos son los medicamentos, es la enfermedad o qué otra cosa puede ayudarla a Ámbar. Muchas gracias. Un abrazo. Tenemos también nuevamente la manito levantada de nuestro doctor Enzo Castiglione. Gracias. Sí, quería recoger una pregunta que salió hace poquito, que es recurrente. Siempre nuestros papás nos preguntan cuándo le puedo quitar el biológico a mis hijos. Y ahí, a nombre de todos nosotros médicos, les pido disculpas, que somos medio brutos. Los biológicos recién aparecieron hace unos 22 años. Por lo tanto, no solo nosotros, en ninguna parte sabemos qué pasa con estos niños cuando se vuelven adultos, porque no hay nadie en el mundo que haya recibido biológicos por 30 años para saber qué pasa con ellos después. A veces quisiéramos quitárselo, pero nos vamos a demorar mucho tiempo en saberlo, y de alguna manera los que están escuchando, y sobre todo los que hoy día son niños,
y un día llegarán adultos, ustedes, pacientes, nos tienen que enseñar si hay alguna buena estrategia. Porque fíjense que mientras son niños, son pacientes de los reumatólogos pediatras. Y después cuando se transforman en adultos y dejan de ser pacientes de los reumatólogos pediatras, a veces los perdemos del radar. Y no podemos tener un buen conocimiento y una buena estadística de qué pasa después. Entonces no tenemos las respuestas, pero las vamos a buscar. Eso está prometido. Nada más. Como siempre, doctor, es un mensaje de esperanza y importante también mencionar que a Chile llegaron hace 10 años. Cuando yo era chiquitita, los biológicos todavía no llegaban a Chile, así que además acá en Chile tenemos menos tiempo de uso de biológicos. No sé si tenemos alguna otra duda. Invitamos a algún papá que esté con diagnóstico reciente, que sabemos que son los que tienen muchas más dudas. Aparecieron muchas dudas de los que ya llevamos tiempo con enfermedades y viviendo con esto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los invitamos a levantar la mano. Y importante también mencionar que estas enfermedades, si bien se ven algo súper complejo y sobre todo por la presentación y las fotografías, que son algo que siempre asusta harto, se pueden manejar con equipos como el equipo de la Católica y como especialistas como el doctor Enzo Castiglione, que siempre están preocupados de los pacientes, siempre siguiéndolos. Y es súper importante que sigan los consejos, como decía la doctora, de seguir el tratamiento tal cual se les indica por sus especialistas, no llevarse por los consejos de Facebook ni ninguna red social, que hemos visto muchos pacientes, afortunadamente ningún paciente con enfermedades de la infancia, no se recomiendan medicamentos y eso es muy bueno, una práctica súper importante. Doctora, no sé si tiene algunas palabras, ya son las 21 horas, el compromiso era 1 hora para la primera charla. Si no tenemos alguna otra pregunta. Bueno, yo quería primero rescatar que yo me formé en la Católica, pero hay otros equipos muy buenos también. El equipo de la Universidad de Chile también tiene una beca excelente de reumatología. En varios hospitales pediátricos también hay equipos excelentes. Nosotros, como decía, yo me formé en la Católica, por eso es el que conozco, pero también tener, que tengan la tranquilidad de que los pacientes que se atienden en hospitales, en hospitales acá en Santiago y en otras regiones también, en regiones en Concepción, en Puerto Montt, están ex-becados también de la Católica y también en otras zonas hay ex-becados de la Chile que se han ido para allá a trabajar y que también son muy buenas personas, yo creo y muy buenos reumatólogos. Lo otro que sepan que nosotros, como somos un grupo chico de profesionales, nos juntamos una vez al mes, de hecho tenemos reunión el próximo lunes. Entonces, en general, conversamos los casos difíciles, la enfermedad reumatológica de los niños, como son poco frecuentes, las conversamos, nunca con nombre para que se queden con total tranquilidad, nunca decimos el nombre del paciente, pero sí planteamos el caso, los conversamos en grupo, y eso la verdad que aunque no lo crean, no todas las especialidades tienen esa como unión entre equipos. Yo hace poco le mandé, por ejemplo, un correo a la doctora del San Borja, me lo contestó al tiro, estamos en contacto, entonces sepan también que en fondo en general estamos en contacto y lo otro que no tengan miedo de pedir segundas opiniones si es que la quieren pedir, no nos enojamos con las segundas opiniones ni mucho menos, al revés, se agradecen tener más cabezas pensantes muchas veces, sobre todo con los casos difíciles, así que eso no hay que sentirse ni mal, ni mucho menos por querer segundas opiniones. Porque como les decía, muchas veces con las enfermedades, sobre todo que están en el GES, es bueno seguir atendiéndose en el centro donde uno tiene el GES por los costos asociados y para seguir los controles ahí, así que, pero si quieren pedir segundas opiniones, como les digo, en general ninguno nos molestamos, así que no se preocupen. Y como el doctor hablaba de los mensajes de esperanza, es muy cierto, hay que tener tranquilidad de que en reumatología, en inmunología hay cada vez más investigación y así como los tratamientos han avanzado tanto en los últimos años y yo le mostré en la presentación cómo ha mejorado en los últimos 10 años la remisión de la enfermedad, el tiempo del diagnóstico que antes los niños nos demoramos 15 meses, ahora nos estamos demorando 9 meses, bueno, ojalá que de aquí a 10 años más yo les pueda volver a presentar y decirle, no, ahora nos demoramos 3 meses.
Ojalá eso se cumpla, pero en el fondo que esto va avanzando, que cada vez se están descubriendo más nuevos medicamentos, entonces tener también esa esperanza de que cada vez van saliendo nuevas cosas y se van buscando mejores alternativas. Nada más que agradecerle, doctora, agradecer también la participación del doctor Enzo y el doctor Eduardo Tagmisnik, grandes especialistas. Los equipos de reumatología que tenemos en Chile son un lujo. Nosotros hemos tenido la oportunidad como corporación de ANACROG de conversar con otras agrupaciones. Hay países que cuentan con un reumatólogo para todo el país. Tener los especialistas que tenemos es un lujo. Tener las garantías que tenemos hoy para la artritis juvenil y para el lupus, que son las más frecuentes en la infancia, también es un lujo. Son cosas que en nuestros vecinos solamente no se dan. El avance que hay en los últimos años de la reumatología, lo que vimos pacientes más viejitos con esta enfermedad en comparación a lo que ven ustedes hoy día, que es una gama impresionante de diferentes tratamientos, se ha logrado gracias al trabajo de los especialistas, gracias al trabajo de la corporación y gracias a la ciencia que ha estado hoy en día con esta duda de si las vacunas sirven o no sirven. Muchas de las cosas que se lograron con el COVID vienen de la tecnología que se ha usado para desarrollar los medicamentos que sus niños toman y son medicamentos seguros. Así que los invitamos a seguir conectados, a esperar las nuevas charlas que tenemos planificadas para este año 2021, donde vamos a contar con todos los especialistas que siempre están acompañándonos. Nuestro director médico también está comprometido para dar su charla magistral de uveitis, que siempre están muy interesados en esa información. Y pronto tendremos noticias de nuestro centro que ya está casi listo para que cuando permitan los aforos y el COVID nos permita salir, puedan ir a visitarnos con todas las medidas de seguridad. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, partir el año de esta manera es muy bueno, que los papás empiecen a interiorizarse de la información. Sobre todo le damos la bienvenida a los papás que están recién partiendo este camino, que tengan claro que se puede vivir con estas enfermedades, se puede manejar y sus niños van a estar bien. Eso, no sé, doctor, si usted quiere dar algún cierre. Nada, solamente agradecer a la doctora Sara Concha esa tremenda presentación. Hay muchos conceptos, muchas noticias, y me imagino que quedarán algunas dudas de los papás que les iremos respondiendo en las próximas semanas o meses. Sara, realmente estamos tremendamente agradecidos del trabajo y la dedicación que has puesto en esta charla, que ha sido fantástica. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y los esperamos en las próximas charlas que estaremos realizando en la corporación a través de las redes sociales. Que tengan una buena noche. Doctora, está sin micrófono. No, solo felicitarlas por la organización y por la gran corporación que tienen, así que esperamos conocer algún día el lugar físico. Sí, ya el COVID nos permitirá recibirlos a todos, y si no, con un aforo reducido, ya hartas semanas de visita. Que descansen. Muy bien. Muchas gracias. A ti.